Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es muy bueno poder compartir con ustedes siempre la palabra de Dios y que ustedes también puedan compartirlo con sus seres queridos y con quienes ustedes quieren que lleguen a conocer la fe por la cual todos nosotros vivimos, la fe que Dios nos ha entregado. Y continuando con la lectura de esta matinal diaria, el día de hoy, 13 de enero, el título que lleva la matinal es Nacidos de la Palabra. Y el texto de ahí que nos pide leer, sí, es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pero antes de leerlo, como es de costumbre, vamos a pedir a Dios que Él nos pueda ayudar a entender lo que quiere decirnos hoy en su palabra. Oremos allí donde estamos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, queremos darte gracias por las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y pedimos que día a día nos acompañes y también, Señor, nos ayudes a entender tu palabra en todo momento. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 23, y nos dice de la siguiente manera: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué será ser renacido? ¿Y qué es la simiente que es no corruptible? ¿No? Por la palabra de Dios nos dice que vive y permanece para siempre. Vamos a ir leyendo a ver qué nos dice la matinal del día de hoy. En la Biblia se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. También se lo compara con la germinación de la buena semilla sembrada por el labrador. Del mundo natural se sacan así ilustraciones para ayudarnos a entender mejor las verdades misteriosas de la vida espiritual. Toda la sabiduría e inteligencia de los hombres no pueden dar vida al objeto más pequeño de la naturaleza. Solamente por la vida que Dios mismo les ha dado pueden vivir las plantas y los animales. Asimismo es solamente mediante la vida de Dios como se engendra, es como se engendra la vida espiritual en el corazón de los hombres. Entonces, así como Dios le da vida a todo, también así en nosotros Él puede crear un hombre, una mujer distinto, un carácter nuevo, ¿sí? Entonces tenemos que entender nosotros qué es esto, qué es lo que la Biblia llama ese cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. Mire, ¿qué le dijo Dios hace mucho tiempo al pueblo de Israel, quienes se habían apartado de él, ¿sí? En diferentes apostasías que ellos habían cometido a lo largo de los años? Miren, este pueblo que Dios eligió se desvió en muchas ocasiones y gravemente del pacto que ellos habían hecho con Dios y habían transgredido toda la ley de Dios. Además de eso, no respetaban a Dios, ¿sí? Miren, vamos a leer el libro de Ezequiel para tener más clara la idea, el capítulo 11, los versículos 18 al 20, y nos dice así: esto es la promesa de restauración y renovación para la nación de Israel, ¿sí? Dios les dice lo siguiente: volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Habían cometido idolatrías y abominaciones, o sea, habían pecado, habían caído en pecados, en distintos pecados, toda la nación, ¿sí? Se habían cometido, dice, idolatrías y abominaciones. Y nosotros, si vamos a los libros de Levítico, entonces vamos a ver qué son las abominaciones, ¿sí? ¿A qué llama Dios abominaciones? En Números también nos muestra que es una abominación y en muchas partes de la Biblia nos muestra que son abominaciones, ¿sí?
Bueno, eso yo les dejo como tarea a ustedes, para que ustedes puedan buscarlo allí, ¿sí? Pero ¿qué es lo que Dios les dice? ¿No? Dios les dice que ellos tienen que quitar esas idolatrías y también todas esas abominaciones ya no practicar, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo? Si el corazón del ser humano siempre está tendido a hacer el mal, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que les dice Dios? Y les daré otro corazón, les promete Dios, y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Entonces Dios les dice, yo voy a darles un nuevo corazón, una nueva vida en sí, en otras palabras, porque del corazón mana la sangre que da la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué más les dice allí? Para que tengamos más clara la idea. Dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Entonces, ¿quién es el que hace que nosotros cumplamos las ordenanzas de Dios, andemos en sus ordenanzas, guardemos sus decretos y los cumplamos? Solamente y únicamente Dios, quien nos puede dar un corazón nuevo, transformarnos, ¿sí? ¿Qué más dice? Pero a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Miren, Dios hace esta invitación de que ellos abandonen idolatrías, abominaciones, todo este mal que ellos estaban cometiendo. Y Él les dice, yo les voy a dar el corazón de carne, yo les voy a ayudar a obedecerme, yo voy a hacer que ustedes me puedan obedecer, voy a hacer ese cambio en sus vidas. Pero Él les dice, si ustedes siguen en eso, entonces por el peso de sus obras va a caer sus juicios sobre cada uno o sobre toda la nación también. Miren, vamos a ver también un ejemplo más, el Salmo capítulo 51. Cuando David cometió el pecado, luego de entender la magnitud de su pecado, después de que Dios le llamó mediante profeta, David se arrepintió de todo corazón. ¿Y qué es lo que pidió él? Él en el versículo 10 le dice, crea en mí, oh Dios, u- un espíritu recto, ¿no? Dame un corazón nuevo. Él le pide a Dios. ¿Por qué? Porque él mismo se ve y dice, yo no puedo vencer, porque yo fui concebido en una situación de pecado. A mi alrededor había pecado. En mi familia había pecado. ¿Cómo puedo cambiar si nací en ese ambiente me desarrollé? Y él mismo se ve y dice, yo no puedo, no puedo. Pero él le dice, Dios, tú puedes. Tú puedes restaurarme, puedes recrearme, puedes crear un espíritu nuevo, darme un corazón nuevo, ¿sí? Para servirte. Y entonces allí él entiende lo que es nacer de nuevo, porque David entendió lo que es el amor de Dios. Vamos a seguir con la lectura de la matinal. ¿Qué más nos dice? Cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, el alma renace, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué es esta simiente? ¿Sí? Que no es corruptible. ¿Qué es esta simiente? Vamos a ir, para poderlo entender, al libro mismo de primera de Pedro, ¿sí? Otra vez, el capítulo 1, el versículo 22 hasta el versículo 3 del capítulo 2. Y nos dice así, al obedecer la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio
os ha sido anunciada. ¿Mm? Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Entonces, esto es nacer de nuevo, es abandonar todo esto, es desechar todo esto y vivir para Dios. Ya no buscar la gloria de los hombres, porque dice que la carne, o sea, es como la hierba, ¿no? Va a morir, sí, en cualquier momento, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y si nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, ya nosotros debemos abandonar todo lo que es malo y buscar lo que la palabra de Dios nos indica que es bueno para nuestras vidas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que llegar a ser hijos obedientes de Dios. Eso es nacer de nuevo, ¿sí? Por eso Pedro también le dice allí, ¿no? El versículo 14 del capítulo 1 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Y quién nos llamó? Fue Dios, Jesucristo, ¿sí? Este nuevo nacimiento es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios. Cuando las verdades divinas son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo, se despiertan nuevos sentimientos y las energías hasta entonces latentes son despertadas para cooperar con Dios. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. ¿Mm? Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo, viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Entonces, miren, la palabra de Dios destruye esa naturaleza terrenal, pero si nosotros no buscamos a Dios, no hacemos caso a su palabra, entonces nosotros estamos impidiendo a Dios que haga esto. Y Dios toca todos los días a la puerta de tu corazón diciéndote que Él te quiere dar el poder para vencer, para ser una nueva persona, para realmente nacer de nuevo. Pero nosotros tenemos que permitir aquello, desear entregar nuestra voluntad a Dios para que Él pueda hacer esto en nosotros, ¿sí? Y miren, aquí también quiero compartir con ustedes lo que dice el libro mismo de Romanos, el capítulo 8. Vamos a ir allí, Romanos capítulo 8, el versículo 11 al 13. Y nos dice así, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Entonces, o sea, Dios mismo, el, el Espíritu Santo en nosotros va a hacer esa obra de transformación, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, que es la verdad, la palabra de verdad, ¿no? Aquel que nos mostró el camino a seguir, la verdad que nosotros debemos apreciar, ¿sí? Y esa vida que Él nos ofrece. Entonces, miren, también dice, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, si nosotros vivimos ahora entregando nuestra voluntad a Dios, Él va a destruir aquel mal que está en nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer esto todos los días, entregarnos a Él, tener fe en esto, ¿sí? El libro de Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10 nos dice que Dios nos salvó por gracia. Pero el versículo 10 nos dice que ahora nosotros somos creados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, cuando nosotros nos entregamos, aceptamos la salvación, Dios va a obrar en nosotros. Si nosotros realmente hemos aceptado esa verdad, estamos amando esa verdad, va a obrar en nosotros para crear en nosotros una nueva vida en Cristo Jesús, o sea, en la justicia de Cristo, ¿sí? Y todas las obras que Él había preparado de antemano,
van a hacerse en nosotros ahora por el poder que Él da. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que confiar en Dios. Los frutos del Espíritu, ¿sí? Él los va a dar a quien lo pide, a quien lo desea. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Y quiero leer un último texto más con ustedes que está en el libro de Gálatas, el capítulo 6, los versículos 8 al 10 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, si nosotros queremos nacer de nuevo, tenemos también que esforzarnos, hacer caso a lo que Dios dice, entregar nuestra voluntad en sus manos día tras día, consagrarnos a Él y vivir una vida de comunión íntima con nuestro Dios. Si ese es tu deseo hoy, entrégale eso a Dios y que Él pueda darte la victoria para el día de hoy y todos los días cuando tú te entregues en sus manos. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.